pues esta de Candiam es soberbia, es superlativa. Miren el primer gráfico, para ir más al grano, que nos señala en Estados Unidos, que es lo que refleja este gráfico, hacia dónde va un movimiento con un soft landing que nos dejaría la economía norteamericana en el 2023 en un 0,7 para caminar a un 0,9 en el 2024. Si la Reserva Federal va frenando, pausa, pivote, y entonces vemos un crecimiento de la economía que estaría estable, creciendo en el entorno del 0,7-0,9. Pero si llega la recesión, que es el escenario, no el que está jugando de una manera más radical Candiam, pero sí gran parte de la banca privada norteamericana, si llega la recesión, Estados Unidos estaría dejando un 0,8%. Para 2024 un 0,2%. Es decir, recoger 2 años de recesión vía permacrisis, que les contábamos en las claves, con inestabilidad en el Producto Interior Bruto, en el que recupera la economía, cae, recupera, cae. Pero la fotografía del 23 y el 24 es menos 0,8, perdón, menos 0,2. En una, no un hard landing, pero sí un aterrizaje que la Fed tiene que traquear el avión, ¿no? Está aterrizando y están ahí todos los usuarios, bum, 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 y tiene que traquear el avión. Es decir, tiene que subir la tensión del pasajero. Tiene que darle el sustillo de que, oye, se le va un poco las manos, pero que la controla al final y el aterrizaje es un golpecico que, bueno, que acaba el viaje y estás sudando. Pero no es un hard landing, no es ese planeo complicado hasta buscar el aterrizaje. 0,8, 0,2. Miren el siguiente gráfico que nos traslada a Europa, donde ahí sí se ve que el precio del gas permanece en torno de los 100 euros megavatio hora en 2023, eso es un pelín elevado, y donde el escenario es la recesión. Por encima de los 200 euros el megavatio, dice Candiam, por eso no tenía sentido el anterior tope al gas, por encima de los 200 en el inicio del 2023, la recesión no la evita ni Lagarde yendo a ver al Papa Francisco. No la evita nadie. La recesión, además, tiene un entorno muy complicado de cara a 2023 en el entorno del 0,9%, dice Candiam. Lo ven ahí en el gráfico. Pero, si consigue aún así Europa contener en ese entorno de escenario favorable en el que lo deja en los 100 euros, no en los 180, lo baja a los 100 en la media, sobre todo en el inicio del año, se puede ver crecimiento positivo, décimas. 0,5 el mejor escenario. De tal manera que veríamos una economía norteamericana que, si le van las cosas bien, te está creciendo en el entorno del 0,7, una economía europea que, si le van las cosas muy bien, está creciendo un 0,5. Bueno, sería donde hay que firmar. Miren el siguiente gráfico, que nos marca en el punto dificilísimo del que parte el inversor en 2023. Tiene que bajar la inflación, dice Candiam, y va a bajar. Tenemos que vivir en entornos inflacionarios más relajados. Tiene, por un lado, que reducirse las condiciones duras por parte de los bancos centrales, lo tienen en la parte de izquierda del gráfico. Tiene que llegarse al pico de las yields para que la renta fija pueda encontrar rentabilidad. Y tenemos que tener, sobre todo, una menor visibilidad de crecimiento en los mercados desarrollados. ¿Qué se puede hacer aquí? Comprar duración y crédito en investment grade en el top, compra duración, vete largo, en lugar de lo de este año decíamos 2 meses, 2 meses, 2 meses, 2 meses, 2 meses, corta duración, vete largo. Comprar mercados, pero preferentemente calidad y defensivo, es decir, bueno, ponte así en lo que compres de equity, no seas demasiado duro en tus convicciones en lo que es
en allocation, ¿no? En toda la parte regional, excepto, dice Candriam, en mercados emergentes. Ojo luego con un gráfico que sitúa muy bien a México, por ejemplo, a Brasil. Ponte o no seas demasiado duro con la distribución regional, salvo que sean mercados emergentes. Compra temáticos de larga duración, sobre todo en transición energética, automatización y precio de la electricidad y precio energético. Repito, transición energética, pricing power, es decir, precios energéticos y automatización. Los 3 topics claros de la inversión temática que tendría que ir siempre a largo plazo. Commodities, mirando el superciclo de metales industriales, es decir, largo plazo, mirando superciclo de metales industriales, y mantener estrategias sobre todo en la parte de hedging, oro, petróleo y activos alternativos, inversiones alternativas. Miren el siguiente gráfico, que se lo voy a intentar yo dar un poco más en detalle porque es difícil verlo en pantalla, yo creo. Si no, pues maravilloso, si lo ven perfecto. Si no, se lo intento retratar. Es el performance por clases de activos. Este gráfico está puesto como los jovencitos con la Super Pop en nuestra época, con los pósters ahí en la pared. Pues los gestores de fondos tienen este gráfico puesto ahí, puesto en la pared. Tienen aquí el portátil y ahí tienen puesto este gráfico. Este gráfico, que es una joya, nos marca desde 2004 hasta 2022 por clases de activos el performance año a año. ¿Qué es lo que está funcionando? Se ha marcado hasta el 15 de diciembre de este año. Es muy llamativo que tenemos 2022, que eso ya se lo saben, commodities como el único que por clase de activo tiene beneficio, llega a estar incluso al 50%. Pero luego, fíjense porque tenemos la percepción de que el oro no arranca. Pues el oro el segundo, en negativo pero el segundo. Inversiones alternativas, tenemos MSCI, mercados emergentes, tenemos high yield americano, sobre gobierno americano también, y tenemos en la parte más baja lo que ha sucedido con los mercados emergentes, que están abajo para iniciar el rebote ahora, y el mercado americano. Fíjense porque en 2018 vivimos una fotografía muy parecida, donde te cambian los actores. Cambiamos commodities por gobierno alemán, ¿no? Por deuda del gobierno alemán en el 2018. Allí se salvó el gobierno alemán, las commodities se dieron un guantazo importante, cuartos por la cola, y ahora se ha cambiado y las commodities están arriba. Pero vivimos un escenario muy parecido, es verdad que con menor proporción las caídas. Pero miren, porque si vemos en 2021, commodities ya venían disparadas, ya estaban en la parte de arriba, pero la acompañaba sobre todo el precio del petróleo en la recuperación del coronavirus. Mercado americano lo hizo muy bien. Inversiones alternativas que se ponen los terceros en 2022 ya estuvieron entre los positivos en 2021, ya estuvieron entre los positivos en 2020, ya estuvieron, bueno, y fueron todos, en el 2019 y lo estuvieron en el 17. Luego se quedaron muy justitos en el 16. Ojo, porque este gráfico nos está dando el desacople en las inversiones alternativas a lo largo de la última década prácticamente, con alguna excepción anual, pero nos está marcando que invertir alternativas, buscar inversiones alternativas está funcionando y muy bien en la cartera. Ojo, porque commodities, que se ha situado en 2022 como el mejor, tiene que ver ahora que no refleje un movimiento que le golpee muy fuerte en 2023. ¿Cómo? Pues como por ejemplo sucedió en 2012, que estuvo a la cola, o como sucedió en 2013, en las salidas de procesos de recesión muy fuertes, ahí commodities ya no juegan tan bien. Y no estamos hablando solo de lo que sucede, por ejemplo, en 2012, sino 2013 tiene un mal comportamiento, 2014 tiene un mal comportamiento, 2015 tiene un mal comportamiento. Ojo commodities en pausa pivote. Miren el siguiente gráfico que nos marca
bueno, es la portada del Outlook, el Next Stage. Vamos al siguiente gráfico que nos resume lo que espera Candriam en un entorno más reducido en la economía. Más visibilidad en la inflación, bancos centrales más reactivos ya, en su función de reacción contra la inflación, relajándose, y yields, clave. Tocar el pico de los tipos de interés en 2023 en Estados Unidos en el 5,525, llegar al soft landing con la inflación desacelerando, el dólar debilitándose, dice Candriam, debería debilitarse, la reapertura china en los mercados emergentes como noticia principal, ojo que no va a ser en el primer trimestre, según dice Candriam, una Europa muy vulnerable, más vulnerable, con una recesión que no se puede evitar. Miren el siguiente gráfico, dice, y aún así tenemos que ser más severos o estar más pendientes de si es más severa la recesión en Estados Unidos para poder tirar la inflación hacia abajo. Se pregunta Candriam, ¿hay que estar o está suficientemente descontado el impacto de la segunda ronda de los efectos en la inflación vía salarios? ¿Hay un nuevo régimen inflacionario con impacto en las políticas en los bancos centrales? ¿Se va a quedar el tipo en el entorno del 2, 2,5, 3% en el medio y largo plazo? Y el riesgo geopolítico, y eso nos da bull case, bear case. Miren el siguiente gráfico, porque dice, geopolíticamente la alerta es enorme, y no tenían todavía la fotografía de Naciones Unidas de Antonio Guterres sobre lo que les hemos contado a primera hora. Y es que lo de que se acerca el final de la guerra está muy, muy, muy lejos. Guerra en el escenario principal, lo ven ahí en mitad del gráfico. Elecciones en España, generales. Elecciones en Argentina, generales. Inicio de las primarias para la carrera de 2024 en Estados Unidos. Relación Reino Unido-Europa, así, empezando a efervescer. Elecciones generales en Turquía. Sanciones y otras sanciones, es decir, sanciones del petróleo y otras sanciones a Rusia. Más tensiones entre Estados Unidos y China en el entorno de Taiwán. Cambio en el Banco de Japón, fíjense la que ha liado esta noche Kuroda. Y cumbre del G7 en ese mismo escenario. Y luego guerra comercial con problemas en la cadena de suministro por reorganización en el entorno asiático. Miren el siguiente gráfico porque nos marca el punto de arriba y el punto de abajo. Topa Candriam el mercado americano SP500 en 4.500. Siempre que los bancos centrales y la inflación vean cómo se reduce más de lo esperado, esa inflación, pero si la inflación y el crecimiento está limitado, es decir, llega a un tope en el que dicen esto ya no jamás, ni la inflación, y el crecimiento también llega a un momento que dicen la economía no tira para más, 3.500. 3.500 significa que hoy estamos en 3.786. No estamos tan lejos. Miren el siguiente gráfico que nos marca cómo, y esto es un mensaje que ha transmitido y repetido en Morgan Stanley, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo lo importante ahora mismo no está en la valoración. Aunque hayan caído en 2022 los mercados, los beneficios no están todavía reflejando esa valoración. Estaría mucho más abajo. La valoración sí, los beneficios no. Cuidado con la valoración, no mirando lo que está sucediendo con los EPS. Miren el siguiente gráfico que nos marca Equities Estados Unidos, un price to book, un return a equity que nos marca cómo el EPS nos va a dar un susto este año. Nos va a dar un susto y muy importante. En IT, en servicios de comunicación, pero la revisión de los beneficios por acción va a ser general para todo el mercado americano. Miren el siguiente gráfico, son las 8:46 ya, mirando lo que están haciendo unos mercados europeos, dice Candriam, baratos, pero donde los beneficios por acción, sus proyecciones, marcan revisiones más negativas. Ojo con el menos 10% que ya hay puesto en el gráfico, que marca que Europa lo va a pasar mal. Mercados emergentes, marcando sobre todo el crédito, el impulso del crédito en China, dándole soporte al conjunto de los mercados emergentes y viendo cómo un dólar que empiece a caer
va a empezar a pensar que puede darle un repunte al conjunto del mercado en emergentes. Commodities en el superciclo, sobre todo en mercados, en metales industriales, se alinea un poco con Bank of America, cobre en movimiento de recuperación, siendo sobre todo para el movimiento hacia 2040, pero sin correr demasiado, el movimiento de recuperación con energías tecnológicas más limpias para el proceso de fabricación. Tenemos el oro, que estará más estable, según dice, menos volátil, una vez que vea que los tipos de interés ya empiezan a estar más relajados con todo lo que está sucediendo en la industria del Bitcoin. Tenemos también ese movimiento de Bitcoin con un sufrimiento mayor en el final del año, pero viendo a ver de qué manera se posiciona. Hasta aquí el informe de Candian.